¿Está grabando? ¿Ok? Perfecto, vale. Lo primero me presento, para no ser mal educado, porque además es un pastino muy especial para mí, es el primero, y digo el primer cruzo de dos, porque me sigan invitando Luis y Barro a participar de vez en cuando. Pero bueno, como digo, soy Pablo Vegué y me podéis encontrar por todos lados, por todas las redes sociales, por mi nombre, historiador del arte y bueno, pues gestor cultural y además de perito judicial, pero que eso ya es como un anexo. Total que, como digo, me invitó Luis, me comentó un poquito que si me apetecía venir a hablar tanto de mercado de arte como de lo que había sucedido en esta última edición de Arco. Y digo en esta última edición de Arco y realmente eh, es una gran pregunta el qué ha sucedido, ¿no? Quiero decir, si me han invitado a hablar de qué es lo que ha sucedido, algo habrá tenido que pasar y la realidad es que no. Y esto es parte de... Si me veis mirar para aquí es porque tengo aquí algunos apuntes para no dejarme cosillas por el camino. Pero como digo, la verdad es que creo que realmente no ha sucedido nada excesivamente reseñable. ¿Qué ha pasado? Que yo creo que han confluido varias cosas que no han sido las idóneas, por lo menos, para que este año haya realmente recuperado un poco más el esplendor que tenía Arco. Desde luego, lo primero, yo creo que les pasó factura el año pasado el intentar celebrarla en junio, el intentar cambiar las fechas, porque creo que además no era solo Arco, sino todo el entramado de la Madrid Art Week, con el tema, pues yo que sé, del Urbanity Fest, de la Drawing Room Fair, de Flechas, es decir, de un entramado, como digo, de ferias que tenían lugar a la par, que hacían de la ciudad de Madrid una experiencia muy rica en ese sentido. Pero bueno, el año pasado se volvieron todos un poco locos con el cambio de fechas y yo creo que supieron que no era el momento, por lo cual, pues bueno, este año han intentado volver a febrero y aparentemente, según bueno, pues algunas cifras que se han ido dando, les ha funcionado, no voy a decir con total normalidad, porque todavía no hemos vuelto a cifras de 2019, pero bueno, la cosa va mejorando poco a poco. Sin embargo, como digo a nivel de contenido, y luego hablaremos también un poco de los tres factores que creo que han intervenido y que no han... y digo, bueno, voy a decir hemos, porque me meto también en uno de ellos, pero creo que no han sabido realmente unificar los esfuerzos para conseguir sacar adelante todo esto. De hecho, me remito realmente al titular que han hecho en El País sobre qué es lo que ha sucedido, como digo, en Arco este año, en el artículo de Alex Vicente, que además creo que lo representa perfectamente, se llama Arco 2022, arte político pero menos polémico. Y creo que esto ha sido también otra de las grandes fallas que ha tenido el festival, la feria de Arco como tal. Por un sencillo motivo, no sé si ha sido una decisión de las galerías, en parte achaco parte de la culpa de la decisión de las obras que se han llevado a los curadores de cada una de estas entidades, porque consigues ver mucha obra, pero la temática en muchas ocasiones también suele ser bastante repetitiva. De hecho, para mí, uno de los casos más, voy a decir, hardcore, entre comillas, tampoco es que haya sido la releche de loco, pero sí es cierto que tenemos la figura de Rico Saakinen, que ya viene de una línea de crítica política de los últimos años, con Franco no fue tan malo como dicen, o Todos somos reyes en el exilio, donde realmente a nivel estético eran muy similares, ¿no? Eran un poco de, vamos a decir, sátira, crítica, parodia extraña sobre la situación política o la evolución de la situación política en España, y este año ha querido reinventarse, y lo voy a entrecomillar muchísimo, con mis líderes favoritos de la extrema izquierda, ¿vale? Con una crítica en este caso a Pedro Sánchez. ¿Qué sucede? Que aquí ha sido un poco en plan de Rico, por favor, para antes de que te hagas daño. No por nada en especial, sino porque al final creo que es un tema tan manido de todo lo que hemos ido viviendo estos dos últimos años que tampoco ha conseguido trascender de ninguna manera. Sí que ha habido otras un poquito más movidas, o por lo menos un poco propuestas más interesantes, como la de Winnie Minerva con el caso de la vagina cosida y cosillas por el estilo, aunque a nivel de temática creo que también es algo que se ha repetido. Entonces, realmente creo que no ha habido un gran boom, no ha habido un gran hito de todo esto. Me ha llamado la atención una cuestión que creo que a nivel general no hemos reflexionado suficiente sobre ello, y es que teniendo en cuenta lo que ha sucedido en 2020, bueno, 2021 especialmente, y principios de 2022, no ha habido
A ver, no ha habido NFTs, alguna cosa ha habido, pero ha sido una gran escasez, una gran ausencia de NFTs. Sin embargo, sí que es verdad que han triunfado un poquito más, ha habido como un poco más de boom de cuestiones textiles, por ejemplo, que a mí me sorprendió gratamente, tengo que decirlo. Pero bueno, creo que a nivel general no ha habido grandes apuestas ni grandes búsquedas de lo polémico. Como que han ido un poquito a jugar sobre seguro. ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? Pues aquí ya a decisión personal de cada uno. Digo a decisión personal porque yo nunca me atrevo a hablar de estas cuestiones y aquí voy a arrancar con, como os decía, 3 factores que creo que realmente no han sabido conjugarse muy bien, principalmente 2 porque al tercero es al que le suelen llover las hostias, pero por un lado a nivel de divulgación, a nivel de comunicación, a nivel de investigación, a nivel incluso de pronóstico un poco si la gente ha estudiado bien lo que ha estado sucediendo estos últimos años en el mercado de arte, no ha habido apuestas comunicativas, no ha habido apuestas mediáticas sobre qué era lo que íbamos a poder encontrar. Y en ese sentido, como digo, esa parte, vamos a llamarla de la formación, de la comunicación, del panorama artístico, creo que juega muchas veces sobre seguro. Y repito, mea culpa el primero, porque formo parte de este colectivo. Pero creo que apostamos muchas veces sobre seguro, intentamos comunicar en base a grandes hitos, a grandes cuestiones que suceden y que a la gente pues le puedan interesar. Y aún así creo que es parte de nuestra labor y es parte de lo que creo que ha reducido mucho el ruido mediático este año con Arco. Porque no sabemos o porque no nos esforzamos tanto a lo mejor en hablar de cuestiones que no tienen una estrecha relación con el bombo, ¿no? Con lo que a la gente le está interesando. ¿Qué sucede? Que estamos esperando a que en Arco suceda un plátano de Catalán para poder hablar del arte contemporáneo, para poder hablar de arte pop, para poder hablar de performance, para poder hablar de otros temas. Y creo que es aquí donde realmente hay que echar un poco los arrestos y empezar a hablar de Arco como parte de un entramado, es decir, no como el sitio donde de vez en cuando suceden cosas, sino como un espacio, o sea, cuando digo que suceden cosas me refiero a un plátano de Catalán, ¿vale? Sino como a un sitio de intercambio de opiniones, es decir, un sitio donde realmente el arte es el protagonista. Y no solo, como digo, Arco, sino todo el entramado de ferias que suceden alrededor en Madrid a nivel un poquito más general. Pero es parte nuestra justamente por eso. Yo creo que también nos fustigamos muchas veces pensando que de lo que tenemos que hablar o de lo que queremos hablar no le interesa a nadie. Y aquí, en cuanto al arte contemporáneo, como digo, también nos falta formación por un lado, hay grandes especialistas, pero creo que a nivel general no es un gran entendido dentro del mundo de la comunicación, de la investigación, de la divulgación. Y no nos esforzamos muchas veces en ir un pasito más allá para aprovechar y hablar de otras cuestiones. Y en este caso creo que lo importante, aprovechando que no ha habido un gran boom respecto a una obra, una pieza, un artista en concreto, habría que haber puesto el foco en ese fantasma de las navidades presentes, en ese elefante en la cacharrería, en ese elefante en la habitación, que siempre está presente y que nunca hace ruido, que es el concepto del artista, del creador. Porque en muchas ocasiones pensamos que algo que se vende a 20.000 euros, el artista, pues bueno, ya está comiendo de eso. Y bueno, teniendo en cuenta que es más o menos conocido el sistema de porcentajes de beneficio con el que trabajan las galerías, que en ocasiones suele ir entre el 20 los que menos se llevan y el 50 cuando son autores noveles, hay que tener en cuenta que de una venta de 20.000 euros el autor apenas se lleva 10.000. Y cuando digo apenas se lleva 10.000, creo que es importante recalcarlo porque hay mucha gente intentando vivir de esto y hay mucha gente, casi el 50% de los creadores, por lo menos aquí en España, ya os digo que más o menos las cifras se respetan a nivel mundial, entre un 40 y un 50% de los artistas no cobran el salario mínimo interprofesional y lo tienen que compaginar con trabajos de otro tipo. Trabajos de otro tipo que en ocasiones son del mundo del artisteo y en otras ocasiones no tienen nada que ver. Y esto lo hemos visto también en Art Basel hace muy poquitas semanas, viendo un poco cómo algunos artistas han tenido que abandonar su puesto de trabajo, han tenido que pedir unos días de fiesta para marcharse a Art Basel porque creen que allí es donde realmente pueden darle un poquito más de rienda suelta a su creación. Y aquí estamos hablando de creación y en muchas ocasiones nos lo tendríamos que llevar casi más a un Drawing Room Fair o a un Urbanity, donde estamos hablando más de tiradas limitadas, cuadros de pequeño formato, que no suponen, como digo, ni siquiera un salario mínimo interprofesional para un artista. Entonces, como digo, creo que
este año hubiera sido un buen momento para hablar de ese elefante en la habitación del que nadie habla nunca y que creo que hay que poner sobre la palestra, porque por un lado el mundo de la comunicación y de la divulgación extraña vez hablan de este tema, y por otro lado ese tercer elemento, ese fantasma de las navidades futuras, el mundo de la comunicación y la divulgación es como el fantasma de las navidades pasadas. Ya os digo, no hablamos en muchas ocasiones si no sucede nada, ¿no? Y cuando hablamos es porque ya ha sucedido. El fantasma de las navidades futuras, que sería un poquito el tema del mercado, en muchas ocasiones el tema de la barrera económica hace que a nivel de percepción, a nivel mental, el usuario final tenga preconciba el arte de una forma absolutamente errónea, como algo súper lejano y algo realmente risible en momentos concretos, como cuando suceden pues plátanos de Catalán. Entonces creo que aquí realmente hay estoy como consternado, ¿no? por la falta de trabajo conjunto que ha habido este año. Y digo este año porque creo que realmente era un buen año para demostrar que el mercado de arte sigue funcionando, que se sigue trabajando, que a pesar de que no sucedan grandes cosas, sigue habiendo temáticas de las que hablar, y no hablo de las temáticas de las propias obras, porque como decía antes, al final, como era más político pero menos polémico. Y creo que hay que empezar a acostumbrar también a la gente a escuchar hablar de arte con normalidad y a aprender que el arte no es... vuelvo al mismo ejemplo del rato, un plátano de Catalán de 300.000 euros, ¿no? El arte es pues una tirada limitada de 500 ejemplares de un print de 90 euros. Eso también es parte del arte. Hay un creador detrás, hay una tirada limitada, hay una galería, hay unos artistas, hay un sistema de comunicación que tendría que empezar a hablar un poquito más de esto. ¿Por qué? Porque además estamos en un momento socialmente y económicamente muy complicado. Y creo que el mundo de la creación artística merece que se empiece a tratar, no voy a decir con dignidad y respeto, que creo que es algo que por regla general se suele hacer, ya no me voy a meter en esto lo hace mi primo, que eso ya es otro debate completamente distinto, sino que se empiece a hablar de ello como parte del día a día, entre comillas, de la comunidad artística, es decir, de todo este entramado que hemos ido mencionando, de divulgadores, investigadores, comunicadores, pero también galeristas, también curadores, también, pues yo que sé, presidentes de asociaciones, de fundaciones, es decir, ¿qué sucede con el arte contemporáneo? ¿Quién hay detrás del arte contemporáneo? Justamente por lo que decía, porque este año no ha habido un gran boom, no ha habido un gran revuelo con algo en específico en Arco, y creo que nos ha faltado realmente hablar de ello. Y cuando hablo en plural me incluyo con todas las de la ley, porque no he divulgado absolutamente nada al respecto, porque no ha habido nada que consiga captar mi atención, ni siquiera para decir este año no ha habido grandes apuestas, ¿no? Y un poquito esa es la conclusión que os quería traer, que al final, suceda o no suceda, siempre hay algo de lo que hablar, siempre hay un panorama del que comentar algo, siempre hay una lucha por la que intentar hacer un mínimo de reivindicación, y tenemos que intentar tirar del carro entre todos, ¿vale? Creo que nos falta un poco de conexión entre estos tres ámbitos, especialmente entre este de formación, divulgación, comunicación y el mundo más económico, y empezar a tirar del carro todos juntos y empezar a normalizar algunos temas. Es decir, acceder a Arco ni siquiera es un acto de fe, no es una entrada millonaria que impida a la gente acceder, pero tenemos que empezar a normalizar la cuestión artística. Cada vez hay más interés, cada vez hay más gente hablando del tema, cada vez hay más interés por lo menos por lo que está sucediendo, cada vez están más en boca de todos todo lo que está sucediendo en cuanto a la creación, por lo menos aquí en España, tal y como yo lo veo. Creo que todavía nos queda mucho camino por hacer, pero desde un punto de vista de divulgación, desde un punto de vista educativo, desde un punto de vista comunicativo, mediático, hace falta mucho trabajo por intentar hacer llegar esta información a la gente. Y poquito más, porque ya llevo como un cuarto de hora hablando, me podría enrollar 70 veces más, pero tampoco quiero estirar el chicle, cosa mala. Un placer venir hasta aquí. Dejadme por favor en comentarios, tanto en el propio vídeo como en redes sociales. La verdad es que me gustaría mucho saber no tanto qué opinión se tiene de Arco desde fuera, porque creo que más o menos me hago a la idea de qué es lo que se piensa del evento en general, sino cómo se reciben realmente las noticias
de ferias como Arco cada vez que hay un boom, cada vez que hay un petazo mediático, porque creo que va en contra de cómo se conciben estas ferias y por eso digo que deberíamos empezar a trabajar en otras líneas. Y en casos como el de este año, claro, preguntaría qué es lo que opina la gente, pero al no haber llegado realmente nada de información, creo que sería más bien recomendable el intentar reforzar, como digo, la comunicación, el empezar a trabajar con divulgadores en este sentido por parte de, pues, de ferias, de galerías, etc., etc., para conseguir trasladar qué está sucediendo. Y creo que esa es la gran problemática que hay al respecto. ¿Qué está sucediendo ahora mismo en el mundo del arte? Porque no creo que sea algo que la gente de a pie, la gente que no tiene preocupaciones vinculadas con el mundo del arte, se pregunte en su día a día, pero creo que es algo que sí que se agradece. Son datos. Yo, por ejemplo, con mis compañeros de trabajo, y aquí ya os pongo un caso particular, suelo hablar de estos temas, aunque a la mayoría no es que les interese, no están buscando información constante, pero sí les gusta saber. Y me gustaría, como digo, saber cómo se recibe este tipo de información, qué se piensa realmente desde fuera de todas estas cuestiones y cómo se ve un poquito el panorama de, no tanto de los eventos, sino, como digo, de la situación actual del arte. Y poquito más, es que ya digo, si no, esto se me va de las manos. Así que nada, muchas gracias de verdad por estar ahí, muchas gracias a Luis y a Barro por invitarme. Espero volver la próxima vez que me lo pidan, yo encantado y de mil amores. Y lo dicho, pues un saludo a todos, un besazo y hasta la próxima. Chao.